Una de las patologías más frecuentes que nos podemos encontrar es la del atrapamiento neural, y entre ellas destacamos la ciatalgia o el síndrome del túnel carpiano, que seguro que muchos de vosotros, por desgracia, lo habréis experimentado. Pues bien, hoy vamos a arrojar un poco de luz sobre este tema y vamos a hablar sobre qué es el atrapamiento neural, cómo se produce y cómo podemos manejarlo. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Vamos a comentar un poquito por encima qué es la definición exacta de lo que es un atrapamiento neural. Como sabéis, el cuerpo humano está compuesto por muchísimas cosas, entre ellas el sistema nervioso. Y un atrapamiento neural es una compresión o una irritación del tejido nervioso en algún punto de paso a través de un espacio anatómico que generalmente es estrecho, es decir, a su paso por una hendidura, por un sitio por donde pasan muchos tendones, músculos, huesos y demás, hay un estrechamiento de ese canal y el nervio se va a ver comprimido o irritado. Estos espacios anatómicos, que son más estrechos, como hemos comentado anteriormente, son estrechos principalmente porque están compuestos de ligamentos, tendones, sistemas musculares, los huesos, las arterias, otros nervios que pasan por ahí. En definitiva, muchísima gente para tan poco espacio. Uno de los atrapamientos neurales más frecuentes, como hemos comentado al principio del vídeo, es el del síndrome del túnel carpiano, con un riesgo de padecerlo del 10% en la población general. Aumenta al 80% en las personas que tienen algún tipo de enfermedad de tipo diabético. Por cierto, si no habéis visto el vídeo, no vamos a entrar ahora mismo en ese tema, porque ya hemos hablado de él en un vídeo que os dejamos por aquí arriba. La segunda neuropatía causada por el atrapamiento neural es la ciática, la ciatalgia, depende de la persona que lo diga, que varía entre un 1,6 y un 40% de la población. Hostia, Álvaro, vaya variedad de porcentaje, así no te equivocas seguro, ¿eh? Ya, esta variación de porcentaje se debe a que el término de ciática varía muchísimo. Y como no está claro cuál es su procedencia, si es un dolor por culpa del nervio ciático, si es un dolor somático, un dolor referido provocado por una estructura distinta, es un dolor radicular, es una radiculopatía, que no son lo mismo. Y como nadie se pone de acuerdo, pues por eso varía tanto el porcentaje. Y si queréis ahondar más en el tema de la ciática, los dolores lumbares referidos a la pierna, aquí os dejo otro vídeo. Vale, Álvaro, muy bien. ¿Y cómo se produce una neuropatía por atrapamiento? Bueno, pues aún sigue siendo algo muy confuso, incluso para los artículos científicos no lo tienen nada claro, pero sí que existen muchos factores de riesgo que te pueden predisponer a ellos, como son un aumento de la masa corporal, es decir, estar un poquito anchito, las enfermedades sistémicas de tipo hipotiroidismo y la diabetes, factores físicos u ocupacionales como las actividades que podemos desempeñar en nuestro día a día. Y también hay una teoría que dice que a nivel genético hay unos genes que se relacionan con la presencia de tejido extracelular que repercute un poco en lo que es la propia composición del nervio y que puede afectar, pero todavía no lo tienen muy claro. Cuando echamos un vistacito a la fisiopatología de la lesión de tipo por atrapamiento nervioso, vemos que es de tipo lento y leve. Al principio no da unos dolores fuertes o no nos podemos esperar a presentar una clínica muy bestia desde el principio, pero se va a ir cociendo muy poquito a poco. El primer paso para que aparezca una neuropatía por atrapamiento neural es la isquemia. Sobre todo lo vamos a comprobar ya que al interrumpirse el aporte de riego sanguíneo y el oxígeno por tanto del nervio, el paciente va a referir una serie de parestesias, es decir, sensaciones extrañas en las extremidades normalmente, que aparecen sobre todo por las noches y en posiciones estáticas, en posiciones mantenidas. Y se alivia o desaparece cuando empezamos con el movimiento. Cuando esta isquemia se prolonga muchísimo en el tiempo, aparece lo que se llama un edema. Únicamente nos podemos encontrar cuando hay un edema, con la presencia de un engrosamiento del nervio, es decir, se vuelve más gordito. Y si realizamos una resonancia magnética, podemos ver que la intensidad que emite el nervio, es decir, cuando aparece en la imagen, en vez de ser algo blanquecino, es muy llamativo, brilla mucho. Este edema perdura muchísimo en el tiempo, como la isquemia. También va a provocar una serie de cambios en el trofismo del nervio, es decir, en la arquitectura del nervio, y va a provocar lo que se llama una fibrosis tisular. Y esto lo podemos comprobar en la clínica cuando solicitamos al paciente una serie de movimientos para deslizar ese nervio o ponerlo en tensión, y lo que nos vamos a encontrar es una barrera, es decir, que no nos va a dejar mover el brazo o la pierna o lo que sea.
Si la isquemia perdura en el tiempo, da lugar a un edema y existe una fibrosis tisular, nos podemos encontrar con que la envoltura del nervio, que es una cosa que se llama mielina, la capa de mielina, se degenera un poquito y se causa lo que se llama una desmielinización. Esta capa de mielina, su función principal es la de proteger al nervio, ya que lo envuelve, y la de ayudar al nervio a transportar información a lo largo de su trayecto. Tenéis que pensar en el nervio como una estructura, como un cable, ¿vale? Dentro tienes el filamento de cobre, que es el que transporta la electricidad, y por fuera una capita de plástico normalmente que no permite que pegue chispazo el cable. Bueno, pues el nervio es más o menos similar. Ese filamento de cobre que os he dicho dentro del cable se llama axón. Y eso es lo que realmente transmite la información del nervio. Si la degeneración tisular es muy grande, es decir, si la desmielinización es muy importante, lo que vamos a encontrarnos es una alteración del axón, y ahí es cuando ya tenemos un problema mucho más serio, que se va a alterar la conducción nerviosa, la información no va a llegar bien y nos podemos encontrar con síntomas como la torpeza, la debilidad, atrofias musculares, esas personas que ya van a agarrar un objeto y se les cae de las manos o no pueden cerrarse bien los botones de la camisa, por ejemplo. También nos podemos encontrar en este tipo de situaciones con una pérdida de los reflejos miotendinosos, la prueba del martillito que te pegan en la rodilla y tú haces ¡pum! Pues eso se pierde si hay una alteración del axón importante. Y entumecimientos o cambios a nivel perceptivo de la sensibilidad. No vamos a notar el tacto fino, a lo mejor tenemos que hacer un poquito de presión para sentir que nos están tocando en comparación con el miembro que sí que funciona. Cuando ya tenemos todo el daño hecho y el axón se encuentra en una situación de irritación o está dañado, se provoca lo que se llama una inflamación neural. Y esto quiere decir que se va a segregar una serie de sustancias proinflamatorias para proteger la zona, tanto dentro del nervio, para así repararlo, como lo que está fuera del nervio. Lo que pasa es que la presencia de esta inflamación, pese a que parece que es buena, rompe la permeabilidad del nervio, lo que ocasiona una reacción en cadena de dolor, impotencia funcional, entumecimientos en las piernas, es decir, estos síntomas van a perdurar mucho en el tiempo, provocando así lo que se llama una sensibilización de la zona, tanto dañada como no dañada. Es decir, no vamos a soportar tanto las cargas, no vamos a soportar también el tacto, puede ser que el roce de una sábana nos pegue un chispazo fuerte en la zona. Esto es lo que se conoce como dolor neuropático, que si queréis saber más del tema, que es muy interesante, os dejamos un vídeo que ya tenemos hecho por aquí. Dejando a un lado lo que sería la lesión local del propio nervio, también tenemos una alteración del sistema nervioso central. Eso quiere decir cerebro, médula espinal. Es donde se termina de complicar la película. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central y el periférico, los nervios, forman un ente en conjunto, funcional, que funcionan los dos, el uno gracias al otro. Si uno se fastidia, el otro va detrás. Cuando existe un daño nervioso, se produce una activación de células inmunitarias a nivel del sistema nervioso central. Y eso quiere decir que va a soltar esas sustancias proinflamatorias que hemos comentado anteriormente para intentar reparar la zona o protegerla. Se va a crear una situación constante de protección y eso no nos va a ayudar con la recuperación porque no vamos a mover el brazo, vamos a intentar protegerlo lo máximo posible, se desarrollará una kinesiofobia, que se llama, que es miedo al movimiento, y no vamos a poder hacer todo lo que podría estar en nuestra mano, vamos a evitar todo lo posible que ese brazo le pase cualquier cosa y entonces se hace la reacción en cadena y la pesqueña que se muerde la cola constantemente. Muy bien, Álvaro, visto el cuadro clínico, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues si habéis llegado a esta parte del vídeo, por favor, si os está gustando, dejadnos un buen like y comentarnos si habéis sufrido este tipo de patología en algún momento o creéis que podéis tenerla y solucionamos las dudas entre todos. ¿Cómo se maneja, Álvaro? Déjate ya de rollo. Bueno, pues a ver, tenemos varias opciones. Tenemos la fisioterapia, la farmacología, tenemos las intervenciones quirúrgicas y tenemos la maquinaria pesada como serían las infiltraciones, la radiofrecuencia, destruir un nervio para que no sientas nada, no tan brusco. ¿Qué es lo que más evidencia tiene? Bueno, pues contrario a lo que podáis pensar, la cirugía, cuando hay un atrapamiento neural, ya sea causado por una hernia o por lo que sea, no suele estar indicada en primera instancia. Es decir,
no tenéis que tiraros de cabeza sin haber probado toda la gama de tratamientos conservadores antes de la cirugía. Sé que es muy fácil pedirla, sé que es muy fácil que te la receten, pero no da buenos resultados. ¿Por qué? Porque si echáis un vistazo atrás en el vídeo, vais a ver que la comprensión que se tiene sobre los atrapamientos neurales todavía es muy confusa. Es imposible que tú abras algo y digas, bueno, pues voy a reparar esto limando un poquito aquí, tal y cual, y esperar que haya unos buenos resultados, porque ya puede haber un daño hecho en el nervio, una isquemia prolongada, una irritación, una fibrosis tisular, y aunque tú liberes el espacio, el daño ya lo tiene el nervio, entonces hay que buscar otra alternativa. El tratamiento farmacológico nos puede ayudar a corto plazo a mejorar nuestra percepción de dolor, a bajar un poquito los síntomas para empezar a trabajar, pero no tiene que ser algo que se utilice en el día a día, principalmente por lo mismo que las operaciones, porque no se entiende todavía muy bien los mecanismos que provocan este tipo de patología. Dentro de nuestro campo, la fisioterapia, destacamos la terapia manual, que nos ayuda, igual que los fármacos, a bajar un poquito los síntomas, y los ejercicios que nos ayudan sobre todo a adaptar las cargas y a soportarlas mucho mejor en nuestro día a día. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros nos ponemos a hacer una serie de ejercicios bien pautados, con sus respectivas fases de volumen, de carga, descargas y demás, lo que vamos a crear es que nuestro cuerpo se adapte al ejercicio, tolere muchísimo mejor el día a día, y es posible que en situaciones donde antes nos molestaba ya no moleste tanto. Esto quiere decir que el manejo del atrapamiento neural debería ser fundamentalmente por vía conservadora con la fisioterapia. Al principio, cuando ya vemos que aparecen una serie de banderas rojas, que eso para nosotros es señales de peligro, de que hay un atrapamiento importante, de que se está empezando a perder función y tal y cual, entonces es posible que nos planteemos una operación. Pero eso es cuando está todo ya hecho, ¿vale? Si estás haciendo terapia manual y solo terapia manual, te falta el ejercicio. Si solo estás haciendo ejercicio y el ejercicio te está molestando mientras lo estás haciendo, quizás necesites algo de analgesia. Si queréis que hagamos un vídeo con una propuesta de ejercicios relacionados para el atrapamiento neural, por favor dejádnoslo en los comentarios y os leemos. Y darnos un buen like también para saber que os está gustando este tipo de vídeo y queréis un poquito más. Acordaos antes de cerrar el vídeo que YouTube os va a dejar un vídeo relacionado con lo que estamos viendo, que seguro que te va a interesar. Muchísimas gracias por aguantarnos hasta el final. Si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas si te gusta el contenido relacionado con la educación a la salud. Muchas gracias por vernos un día más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, salud y movimiento para todos.